Vale. Esto ya está grabando. Me vuelvo a la pizarra. Ya está. ¿Veis la pizarra todos, verdad? Venga, pues nada, vamos a empezar con un ejercicio típico de cálculos de entalpías, de una reacción, de energía libre, de entropías, etcétera, etcétera, etcétera. Me dicen, sea la reacción química de flúor con clorhídrico y me da fluorhídrico y cloro. Si os fijáis, es muy habitual, bueno, muy habitual no, es prácticamente obligatorio que en termoquímica siempre las reacciones me las den ajustadas, porque los datos de variaciones de entalpía que me dan, etcétera, 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 intercalor intercambiado, etcétera, que me dan, se refieren exactamente a esta ecuación con este ajuste, ¿vale? Porque si, yo lo podría referir a lo mejor a un mol de ácido clorhídrico y entonces el ajuste tendría que ser distinto. Tendría que ser un medio, 1, 1, un medio. Este está referido a un mol de flúor, ¿vale? Por eso es 1, 2, 2, 1. Entonces, siempre la reacción me la dan ajustada. Cuando es una reacción concreta, si se habla de la combustión, etcétera, 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 pues evidentemente eso la tenéis que hacer vosotros. Bueno, dice, cuya variación de entropía estándar, me dicen que la variación de entropía estándar de esta reacción es de menos 6,04 julios partido por Kelvin mol. ¿Vale? Luego digo, se sabe que en la reacción de 2 litros de flúor, 2 litros de flúor gaseoso, en condiciones estándar se desprenden 28,87 kilojulios. 28,87 kilojulios. Entonces, ¿cuál es la variación de entalpía de la reacción de 2 litros de flúor en condiciones estándar? Pues la variación de entalpía de esa reacción de esos 2 litros, como es en condiciones estándar, la ponemos aquí, será igual a menos 28,87, porque dice que se desprenden. Como se desprenden, este signo de ahí es negativo. ¿Vale? Bien, en condiciones estándar se desprende 28,87. Calcular A, entalpía estándar de la reacción. Bueno, esta es la entalpía estándar de la reacción de 2 litros. La entalpía estándar de la reacción me piden entalpía estándar de la reacción en kilojulios por mol. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues muy sencillo, calcular el número de moles de flúor y dividir la cantidad de calor que se ha desprendido, en este caso menos 28,87 kilojulios, por el número de moles que hay en estos 2 litros de flúor en condiciones estándar. ¿Dónde está aquí el truco, entre comillas? ¿Dónde está la zancadilla? Que son condiciones estándar, no condiciones normales. Recordamos, condiciones normales, 0 grados centígrados, una atmósfera de presión, ¿vale? 0 grados centígrados, que son 273 Kelvin. Condiciones estándar, 25 grados centígrados, que son 298 Kelvin, una atmósfera de presión. ¿Vale? Y estamos aquí, en condiciones estándar, no en condiciones normales. O sea, ese famoso, un mol de cualquier gas son 22,4 litros, aquí no nos vale. ¿Vale? Tenemos que calcular el número de moles de flúor, tenemos que calcular el número de moles de flúor como P por V partido por R y por T. Presión 1, volumen 2 litros, R 0,082 y T 298, no 273. Por tanto, esto sale 2 dividido por 0,082 y dividido por 298. Me sale 0,082. Qué cosa más curiosa, ¿no? Me sale 0,080. Bueno, 0,081, 84, 64, tal, 0,082. Qué curioso, ¿no? El número. Me sale
0,082 moles de flúor. Entonces, ¿cuál es la entalpía estándar de la reacción? Sería el calor desprendido, menos 28,87 kilojulios, dividido por el número de moles, 0,082 moles. Y esto será 28,87 dividido por 0,082. Total, sale menos 352,1 menos 352,1 kilojulios por mol. Esta es la entalpía estándar de esta reacción. ¿Vale? Variación de entalpía estándar de esta reacción de flúor con clorhídrico para obtener fluorhídrico y cloro. Fluorhídrico y cloro. ¿Vale? Bien, apartado B. ¿Cuánto vale la variación de energía libre de Gibbs estándar de esta reacción? Es decir, ¿cuánto vale? Apartado B. Delta de G sub 0. Delta de G sub 0 es delta de H sub 0 menos T por delta de S sub 0. Ojo, aquí, ya os lo he advertido en más de una ocasión, aquí lo más importante, tened muchísimo cuidado porque normalmente las entropías vienen en julios, mientras que las entalpías vienen en kilojulios. ¿Vale? Entonces tengo que ponerlo todo en las mismas unidades. Lo normal o lo habitual, podéis poner las entalpías en kilojulios o las entalpías en julios o las entropías en kilojulios, pero bueno, ya como queráis, eso la verdad es que me da exactamente igual. En este caso sería menos 352.100 menos T, como es en condiciones estándar sería 298 por la variación de la entropía, menos 6,04. Menos 6,04. Si esto lo hacemos, a ver, 352.100 a ver, menos 352.100 más 298 por 6,04. Menos 350.300. Kilojulios mol. ¿Vale? Esa es la variación de energía libre estándar de esta reacción. Bien, pregunta. ¿Será espontánea la reacción? Bueno, ¿la reacción a esta temperatura es espontánea? ¿Alguien que conteste? ¿Nadie? ¿Os habéis dormido todos ya o qué? No es espontánea. Yo no tengo ni idea. ¿No es espontánea? No, perdón, sí es espontánea. Claro, fijaros en el signo, fijaos en Sí, el sí, signo. sí, perdón, sí es espontánea. ¿Vale? Esto significa que es espontánea. Vale, vamos a ver qué ocurre a 300 grados centígrados, porque esto es a 25 grados centígrados. Vamos a calcular delta de G a 300 grados centígrados. ¿Vale? Bueno, pues en este caso, delta de G y le quito el sombrerito le quito el circulito porque ya no es estándar, sería igual a delta de H menos T delta de S. Aquí hay un error, cometemos un error porque suponemos que la entalpía no varía con la temperatura y eso no es cierto, sí que varía. Pero bueno, el error que cometemos es pequeño y lo asumimos, no lo creemos y ya está. ¿Vale? Entonces vamos a poner la misma entalpía, menos 352.100, menos, y ahora 300 grados centígrados son 573 Kelvin. 573 por menos 6,04. Que me da a mí que va a seguir siendo esto.
va a seguir siendo, perdón, va a seguir siendo espontánea. 28,87 kilojulios, sí. 2 litros, 28,87. P por V partido por RT, 0,082. Bueno, pues nada. Vale, pues vamos a calcular. Menos 352.100 más 573 por 6,04. Es que es imposible, ¿no? Bueno, es 348.000, o sea, que es que sigue siendo espontánea. No, no tiene mucho sentido esto, ¿no? Vale. Julios, vale. 2 litros de flúor en condiciones estándar, 28,87 kilojulios. 2 litros. P por V partido por RT. Sí, bueno, pues está bien. Chico, ¿qué le vamos a hacer? No tiene mucho sentido. No sé. Menos 348.639. Menos 348.639. Kilojulios mol. Y sigue siendo espontánea. Sigue siendo espontánea, a 300 grados centígrados. No lo sé, a mí la verdad es que me sorprende un poco. Esto lo he sacado de un examen de química de la EBAU de hace algunos años, que era cuando preguntaban estas cosas, pero no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, estoy repasando los datos, mirando los datos. Son 2 litros, se desprenden 28,87 kilojulios. Kilojulios. Profesor, Dime. ¿y si calculas el número de moles a 300 grados? Lo que ocurre es que el dato este, que se desprende en 28,87 kilojulios, son 2 litros en condiciones estándar. Si ya calculo el número de moles a 300 grados, no tiene nada que ver con lo que dice aquí en el problema. Es en unas condiciones totalmente distintas. ¿Me explico? O sea, con esto que me dicen, lo que me están es dando el dato para que yo pueda calcular la entalpía estándar de esta reacción en concreto, ¿vale? De la reacción de formación del fluorhídrico a partir del flúor y el clorhídrico. ¿Vale? Y para eso me dice que son 2 litros de flúor en condiciones estándar, 25 grados centígrados, una atmósfera de presión. Yo repaso los cálculos, el número de moles es P por V partido por RT, eso no hay ninguna duda. La presión es una atmósfera, el volumen son 2 litros, ¿vale? Y el R es 0,082 y la temperatura 298 Kelvin. Y esto, pues, 2 dividido por 0,082 y dividido por 298, es que sale 0,0818464. Lo único que se me ocurre, porque fijaos que no tiene, es que prácticamente no cambia nada, no tiene mucho sentido esto. Lo único que se me ocurre que a lo mejor esto, en vez de ser 28,87 kilojulios, sean 28,87 julios. 28,87 julios. Entonces sería 28,87 por 0,082. Se desprenderían 352 julios, que son 0,35 kilojulios. Entonces, esto sería 352,1 352,1 más 298 por 6,04. Nada, tampoco tiene sentido. En fin, pues chicos, esto es lo que hay. No tiene mucho sentido, pero es lo que hay. La verdad, me parece un poco raro, pero bueno. Vale, ¿dudas? Este es muy típico tipo de ejercicio de estos de termoquímica, muy sencillote, donde hay que prestar sobre todo mucha atención al tema de las unidades, ¿vale? De no mezclar julios con kilojulios, que es donde a veces metemos la pata, ¿vale? Venga, vamos
porque he dejado otro aquí preparado también. También de esto, sacado de un examen de BOU de hace unos cuantos años, típico de a partir de los datos de la tabla adjunta, que me da entalpías estándar de formación del etano, del oxígeno, de CO2 y de agua, ¿vale? Fijaos, la entalpía estándar de formación del oxígeno, evidentemente, 0, porque la entalpía estándar de formación de cualquier elemento en su estado natural es 0, por definición. Y me dan las entropías de formación de los mismos compuestos y me pregunta calcular la variación de entalpía y entropía, perdón, en condiciones estándar para la combustión del etano. Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es escribir la reacción de combustión del etano. Cualquier reacción de combustión es C2H6 gas más oxígeno, gas, y en esta reacción voy a obtener CO2, gas y agua. Y en este caso el agua en estado líquido. Fijaos que me lo pone aquí, agua en estado líquido. ¿Vale? Como paso previo, lógicamente, tengo que ajustar la reacción. Y tengo que ajustar la reacción, además, asegurándome de que aquí haya un 1. ¿Vale? Ahí tiene que haber un 1, sí o sí. Entonces, tengo 2 de carbono, pues pongo aquí un 2. Cuento los hidrógenos. Tengo 6 hidrógenos, pongo aquí un 3. Y ahora cuento los oxígenos. 2 por 2, 4 y 3, 7. Y aquí tengo 2. Pues aquí tengo que poner 7 medios. ¿Vale? En condiciones normales, si se tratase de un ejercicio de estequiometría, yo lo que haría sería multiplicar todos estos coeficientes por 2. Y entonces pondría 2 de etano más 7 de oxígeno, forman 4 de CO2 y 6 de agua. Sin embargo, en termoquímica, como la variación de entalpía, la entalpía de combustión del etano se refiere a un mol de etano, por tanto tengo que dejar la reacción así ajustada. Es el único caso en el que admitimos coeficientes estequiométricos fraccionarios. ¿Vale? Repaso, que esté todo bien, 2, 2, si eso está, y luego 2 por 2 por 8, 7. Vale, correcto, está bien. Entonces, ¿cuánto vale la variación de entalpía? ¿Cuánto vale la variación de entalpía estándar de combustión del etano? Pues será sumatorios de entalpías estándar de formación de los productos menos sumatorio de las entalpías estándar de formación de los reactivos. ¿Vale? Multiplicado cada uno por su coeficiente estequiométrico, es decir, esto sería 3 por entalpía estándar de formación del agua líquida, agua en estado líquido, más 2 por entalpía estándar de formación del CO2 gas, menos entalpía estándar de formación del etano, C2H6 gas. ¿Vale? Entonces esto sería, ahora ya sí que tengo que tener en cuenta los signos, 3 por menos 285,8, menos 285,8, más 2 por menos 393,13, menos 393,13, menos 84,9. Esto lo hacemos 3 por menos 393,13, menos 393,13, más 2 por... No, espera, no sé, me he equivocado. 3 por menos 285,8, menos 285,8, más 2 por menos 393,13, menos, que va a ser más 84,9. Total sale menos 1558,76. Menos 1558,76. Y estos son kilojulios por mol. En la combustión de un mol de etano se desprenden 1558,76 kilojulios. ¿Vale?
¿Cómo hacemos para calcular la entropía estándar de la reacción? Pues exactamente igual. La variación de entropía de combustión sería igual a sumatorio de la entropía estándar de formación de los productos menos el sumatorio de las entropías estándar de formación de los reactivos. En este caso, 3 por entropía estándar. Fijaos que aquí me dan entropía estándar, no variación de entropía, ¿verdad? Entropía estándar del agua líquida. Más 2 por la entropía estándar del CO2 gas. Menos 7 medios por la entropía estándar de formación del oxígeno gas y menos entropía estándar de formación del etano, C2H6. ¿Vale? Esto en estado gaseoso. Me voy a los datos y sería 3 por 69,9. 3 por 69,9 más 2 por 213,7. 213,7 menos 7 medios por, ¿cuál es la del oxígeno? 205,1 y menos 229, que es la del etano. Menos 229. Esto me sale 3 por 69,9 más 2 por 213,7 menos 7 por 205, 2,5 no, 205,1 dividido por 2 y menos 229. Total, me sale menos 309,75. Menos 309,75 julios partido por Kelvin mol. ¿Vale? Aquí, kilojulios, menos 1558,76 kilojulios. Aquí, menos 309,75 julios partido por Kelvin mol. ¿Vale? Venga, vamos con la segunda parte, que ya supongo que será calcular si es espontáneo o no a 298 Kelvin una atmósfera, es decir, en condiciones estándar. Apartado B, calcular si es espontáneo o no. Vamos a calcular delta de G sub 0 como delta de H sub 0 menos T por delta de S sub 0. Sería delta de H sub 0, ojo, kilojulios menos 1,558,760, ¿vale? Para ponerlo en julios, menos 298 por menos 309,75. Pues vamos a ver. 558,760. Vale. 1,558,760 más 298 por 309,75. 309,75. Vale. Me sale menos 1466,5 kilojulios. Lo he pasado ya, bueno, vamos a ponerlo en julios. Me sale 1,4
1,466, 454, 454,5. Y esto está en julios, partido por Kelvin mol. Julios partido por mol, perdón, no por Kelvin mol. El Kelvin se va. Julios partido por mol, ¿vale? Lo importante, como es negativo, significa que esto es espontáneo. Espontáneo, ¿vale? Como esta es negativa, significa que es espontánea la reacción. Si lo queréis expresar en kilojulios, pues lo único que tendréis que hacer es cambiar la coma de lugar y poner menos 1466 menos 1466,45 kilojulios mol, ¿vale? El signo evidentemente no cambia, es evidente. Bien. Dudas. Este también es muy típico, muy típico. Unos datos, me dan unos datos y a partir de ahí calculo la variación de entalpía a partir de las entalpías de formación, entalpía de la reacción, entropía de la reacción y hay variación de energía libre de Gibbs, interpreto el signo y decido si es espontánea o no es espontánea en las condiciones en que me lo dice. Vale. ¿A partir de qué temperatura esta reacción dejaría de ser espontánea? Esto es una reacción que tiene, fijaos, tiene variación de entalpía, la reacción es exotérmica. La variación de entalpía estándar es negativa. Y la variación de entropía de la reacción, también es negativa. Es decir, disminuye la entropía. Esto es una reacción que a baja temperatura es espontánea, pero a alta temperatura, no sé a cuánto, a alta temperatura dejará de ser espontánea. ¿A qué temperatura deja de ser espontánea? Si yo quiero calcular, esta es espontánea, a ver, esto es espontánea a baja temperatura. No espontánea a alta temperatura. Si quiero saber a partir de qué temperatura esta reacción en concreto deja de ser espontánea, lo único que tengo que hacer es igualar delta de G a 0. Y entonces, como delta de G es igual a delta de H menos T delta de S, aquí puedo calcular la temperatura como delta de H partido por delta de S. En este caso, poniéndolo todo en kilojulios, porque lo tengo que poner en kilojulios, como ambos son negativos, evidentemente, aquí es imposible que me salga una temperatura negativa, por Dios, tened cuidado, si estáis intentando hacer esto y veis que os sale una temperatura negativa, pensad que estáis haciendo algo mal, que son Kelvin, no existen Kelvin, temperaturas Kelvin negativas, el cero absoluto es la temperatura más baja que existe, ¿vale? Venga, pues entonces esto sería menos 1,558760, 8760 dividido por menos 309,75. 1,558760 dividido por 309,75. Me sale 5.032,3, pero bueno. 5.032 Kelvin. Pues más o menos la temperatura de la superficie del Sol. Casi nada, ¿verdad? A ver, ¿dónde está esto? Que se me va. Ahora, a ver, que no veía el puntero del ratón. Vale. Esto es también una pregunta que se puede hacer, es decir, oye, tengo una, bueno, evidentemente este problema no estaba pensado para eso, pero bueno, tengo una reacción y quiero saber a partir de qué temperatura es espontánea o a partir de qué temperatura deja de ser espontánea. Industrialmente es interesante, porque a lo mejor hay reacciones que industrialmente son interesantes, pero que a baja temperatura no son espontáneas, entonces yo necesito calentar para que esa reacción tenga lugar, ¿vale? O al revés.
Son reacciones que si se calienta mucho, pues en un momento dado dejan de ser espontáneas. Lo que necesito es refrigerar para que esa reacción siga siendo espontánea. ¿Vale? Bien, os voy a dejar aquí, porque yo creo que ya lo vamos a dejar por hoy. Había cogido y había mirado a ver qué se os ocurre, ¿vale? Para hacer en vuestro libro, de la página 181, el ejercicio 26. ¿Vale? Que dice así: sabiendo que en condiciones estándar, al quemar 2,5 gramos de etanol, 2,5 gramos de etanol, lo voy a poner así, ET-OH, el etanol es este, todavía no lo sabéis, pero bueno, este es el etanol, vale. Al quemar 2,5 gramos de etanol se desprenden 75 kilojulios. 75 kilojulios se desprenden. Vale, y al hacer lo mismo con 1,5 gramos de ácido acético, 1,5 gramos de ácido acético. El ácido acético es este. Este es el ácido acético. Se desprenden 21 kilojulios. También se desprenden, ¿vale? Y luego me dicen, calcula para este proceso, etanol se oxida con oxígeno gaseoso. A ver, el etanol está en estado líquido. Y obtengo ácido acético. Esto es lo que ocurre cuando el vino se transforma en vinagre, se avinagra. Bueno, sabe a vinagre tal el vino, porque el tapón de la botella de vino ha dejado pasar el oxígeno y el oxígeno del aire oxida el etanol, que es el alcohol etílico del vino, y lo transforma en ácido acético, que es vinagre. ¿Vale? En estado líquido y agua en estado líquido. Dice, calcular para esto los calores de combustión molares del etanol y del ácido acético, el valor de la entalpía de la reacción del enunciado, el valor de la variación de energía interna de la reacción del enunciado. ¿Vale? Esto lo tenéis, además están las soluciones. No lo he hecho, entonces no lo sé si las soluciones están bien o están mal, porque hay veces que hay fallos. Recordad, variación de entalpía es igual a calor a presión constante. Variación de energía interna es igual a calor a volumen constante, y calor a presión constante es igual a calor a volumen constante más RT por incremento de N, donde N es el número de moles de gas, solo de gases. Fijaos, líquido, gas, líquido, líquido. Aquí solo hay un gas, el oxígeno. ¿Vale? De hecho, aquí el incremento de N, este es -1. Todo esto... Vale, como son en entalpía estándar y energía interna estándar, evidentemente son a 25 grados centígrados. ¿Vale? Y ojo que R no es 0,082, es 8,20. ¿Cuánto era? Ya no me acuerdo. Espérate que lo busco. Era 8,8,12. No me acuerdo. Bueno, lo buscáis en el libro. No, 8,31, ¿vale? Recordad, R, lo he encontrado. R es 0,082 atmósferas por litro partido por Kelvin mol y 8,31 julio partido por Kelvin mol. ¿Vale? Entonces, cuidado, que hay que utilizar esta. ¿Vale? Pues nada, chicos. Lo dejamos aquí. Son ahora mismo... Ah, no, sí, todavía no nos queda tiempo, hombre. Si todavía nos queda tiempo. Vale.
¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué datos necesitáis para esto también? Necesitáis las masas atómicas del carbono, hidrógeno y oxígeno. Necesitáis las masas atómicas del carbono, 12, del hidrógeno, 1 y del oxígeno, 16. ¿Por qué? Porque tenéis que calcular el número de moles de etanol y el número de moles de acético y dividir estos calores que se desprenden por el número de moles que hay en estas masas de etanol y de acético. Y entonces tendréis las entalpías estándar de combustión del etanol y del acético. Vamos a hacer el apartado A, que decía exactamente, página 181, 181, el apartado A dice, calcular los calores de combustión molares del etanol y del ácido acético. Vale, pues vamos a hacerlo primero eso. Apartado A. Calcular los calores estándar de combustión del etanol y del ácido acético. Para eso necesito calcular el número de moles de etanol y el número de moles de ácido acético. Vamos a calcular la masa molar del etanol, que es CH3, CH2, OH. Tengo 2 carbonos, 2 por 12. Tengo 3 y 2, 5 y 1, 6 hidrógenos, más 6 por 1, y tengo un oxígeno, 1 por 16. Estos son 24 más 6, 30 y 16. Entonces son 46 gramos por mol. Sería 46 gramos por mol. El número de moles de etanol es masa partido por masa molar. En este caso, pues sería la masa, eran 2,5 gramos. 2,5 dividido por 46. 2,5 dividido por esto me sale 0,054 moles. Eso para el etanol. Como se desprenden, entalpía estándar de combustión sería igual. Se desprenden ahí 75 kilojulios, o sería menos 75 kilojulios dividido por 0,054 moles. 75 dividido por 0,054 menos 1388,9. Menos 1388,9 kilojulios mol. Esta es la entalpía estándar de combustión del etanol. Esto para el etanol. Vamos a hacer lo mismo con el ácido acético. Os dejo que lo hagáis vosotros. Vale. Hacéis lo mismo con el ácido acético. Calculáis la entalpía estándar de combustión del ácido acético. Y a partir de esos datos, de las entalpías estándar de combustión del etanol y del ácido acético, aplicando la ley de Hess y combinando esas reacciones de combustión, tenéis que obtener esta reacción, que sin ajustar, hay que ajustarla evidentemente. ¿Vale? Y calcular la variación de entalpía de esta reacción. Eso es lo que me piden. Vale, una vez que tenéis la variación de entalpía de esa reacción, eso es el calor a presión constante, calculáis ahora la variación de energía interna, que sería el calor a volumen constante. ¿Vale? Entonces, ahora ya sí que lo dejamos aquí. Y nada, para que os dé tiempo para organizaros para la próxima clase. Vale, pues voy a dejar de presentar en estos momentos. Mira, Jorge Lora al final ha venido, pero tarde. Bueno, chicos, lo dicho. Nos vemos, ¿vale? Adiós. Venga, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.